Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. En esta ocasión vamos a leer 3 capítulos del libro de Números, el capítulo 9, 10 y 11. Haremos nuestro resumen de lo que vimos ayer, que fueron 2 capítulos, y también estaremos haciendo un resumen de todo lo que leamos hoy. Pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que por favor nos envíes la presencia del Espíritu Santo para que lo que leamos hoy sea un aprendizaje espiritual. Que no sea un aprendizaje de nuestro entendimiento ni nuestra inteligencia, ni que hagamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender para conocer tu voluntad sobre nosotros, para conocer el propósito que tienes para nuestras vidas y así poderlo poner por obra. Te ruego, Señor, que esta lectura sea de alimento, de inspiración, de bálsamo para aquellas personas que tienen una aflicción, que tienen un dolor, que tienen una pena. Ayúdalos, Señor, con esta palabra a ser sanados, ser restaurados y ser consolados, Señor. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y listo, estamos preparados para la lectura de hoy. Vamos a ver qué vimos el día de ayer, un resumen muy cortito. En el capítulo 7 vimos que los líderes de la tribu de Israel presentaban ofrendas en el tabernáculo como parte de la dedicación al altar. Ahí vimos todos los detalles de todo lo que presentaron. Yo les hice un pequeño resumen, pero también les entregué una tabla para que ustedes añadan a sus apuntes bíblicos y así tengan todo en un solo vistazo. En el capítulo 8 vimos cómo los levitas eran limpiados y purificados para el servicio en el tabernáculo, pero también para sustituir a todos los primogénitos, ya que los primogénitos eran del Señor y eran sustituidos por los levitas. También se establece el tiempo de servicio de los levitas, sobre todo de los sacerdotes, que era hasta los 50 años. A partir de los 50 años ya no servían como sacerdotes, pero seguían ayudando a sus hermanos levitas en la guarda y custodia del tabernáculo. Y eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver los capítulos 9, 10 y 11. Antes de comenzar con la lectura, quiero comentarles que ustedes tienen varios recursos bíblicos en nuestro grupo de Telegram. Y hoy quiero recordarles que tienen estas imágenes, que son imágenes de diferentes personajes bíblicos. Son varias páginas, aquí algunas ya las he utilizado. Y estas imágenes yo las he descargado de internet, pero las he puesto en estos círculos así para que todas sean uniformes y las podamos añadir ya sea en nuestras biografías de personajes bíblicos o en nuestros apuntes bíblicos, como ustedes quieran hacerlo. Todo esto lo encuentran en el Club de Lectura Bíblico en Telegram y el enlace lo encuentran debajo de este video. El acceso es totalmente gratuito y los recursos también. También les recuerdo que tienen este recurso en el Club de Lectura Bíblico, que es la guía de estudio bíblico. Con esta guía ustedes pueden hacer un estudio bíblico donde realmente aprendan en cada lectura de la Biblia. Encuéntrenlo en nuestro Club de Lectura en Telegram. Y pues nada, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 9 del libro de Números. Sigan la lectura y vayan subrayando. Números 9. Celebración de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. La celebraréis el 14º día de este mes al atardecer a su debido tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Entonces dijo Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Celebraron la Pascua el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Aquellos hombres se presentaron ese mismo día delante de Moisés y delante de Aarón, y les dijeron: Nosotros estamos impuros a causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar la ofrenda a Jehová a su debido tiempo con los demás hijos de Israel? Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto, o esté de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. La celebrarán el segundo mes, el día 14 del mes al atardecer, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Pero el que esté limpio y no se encuentre de viaje, si deja de celebrar la Pascua, la tal persona será eliminada de en medio de su pueblo. Tal hombre cargará con su pecado, por cuanto no ofreció a su debido tiempo la ofrenda de Jehová. Y si habita con vosotros algún extranjero, y celebra la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Por la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo 2 días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Así guardaban la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Números 10. Jehová habló a Moisés y le dijo: Hazte 2 trompetas de plata, forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonidos de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Los israelitas salen de Sinaí. El segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron la primera vez según el mandato que Jehová les había dado por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá abrió la marcha según el orden de sus ejércitos. Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Zuar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo,
se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén según el orden de sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Zurisadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Entre tanto ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín según el orden de sus ejércitos. Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan según el orden de sus ejércitos, a la retaguardia de todos los campamentos. Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel, repartidos por ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a su suegro Hobab, hijo de Reuel el madianita: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Él le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: Te ruego que no nos dejes, pues tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y serás como nuestros ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de conceder, lo compartiremos contigo. Así partieron del monte de Jehová para una jornada de 3 días. El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles un lugar de descanso. Desde que salieron del campamento, la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Descansa, Jehová, entre los millares de Israel. Números 11. Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho, y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando y diciendo: danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí, y si así vas a hacer tú conmigo,
te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos, y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió Jehová con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataaba partió el pueblo de Hazerot y se quedó en Hazerot. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios para hoy y vamos a resumir para simplificar lo que hemos escuchado. En el capítulo 9 del libro de Números vemos que el Señor da las instrucciones para celebrar la Pascua nuevamente. Recuerden que la primera vez que se celebró la Pascua fue antes de salir de Egipto, eso lo vimos en Éxodo 12, y el Señor ordena, mejor dicho, les recuerda que les había dicho que la Pascua debía celebrarse por estatuto perpetuo cada año. Así que les ordena que la celebren según como Él había mandado la primera vez. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 5. Hubo algunos casos de personas que estaban inmundas por haber estado en contacto con un muerto, los cuales no podían celebrar la Pascua según el mandato de Dios. Y estas personas se acercaron a Moisés y le preguntaron ¿cómo hacemos nosotros para celebrar la Pascua? ¿Acaso nos quedaremos sin celebrarla? Entonces Moisés lo que hizo fue consultar al Señor qué hacer en estos casos. El Señor le respondió que debían celebrarlo el segundo mes, es decir, al mes siguiente, pero debían hacerlo en las mismas condiciones que se celebraba la primera vez. Versículos del 6 al 12.
Aparte de estas personas que estaban inmundas, todo el mundo estaba obligado a celebrar la Pascua, incluso las personas extranjeras que convivían con los israelitas. Todos debían celebrar la Pascua porque aquel que no obedeciera este mandato quedaría cortado del pueblo y sería pecador. Versículo del 13 al 14. Vemos que dice la palabra de Dios que la presencia de Dios en el tabernáculo era visual. Por el día había una nube que cubría la tienda del testimonio y por la noche tenía una apariencia de fuego, dice la palabra de Dios, y esto se mostraba hasta la mañana siguiente. Esta nube que aparecía era señal para los israelitas para partir o para acampar. Cuando la nube se movía, los israelitas se movían, y cuando la nube paraba, los israelitas paraban. Y esto podía ser un día, 2 días, un mes o un año, según al Señor le pareciera. Y dice la palabra de Dios que al mandato de Dios acampaban, al mandato de Dios partían. Versículos del 15 al 23. En el capítulo 10 de Números, el Señor le ordena a Moisés que haga 2 trompetas de plata. Estas trompetas de plata servían para convocar a la congregación y mover los campamentos. Estas trompetas son distintas a las que leímos en Levíticos 25:6, que eran las trompetas de Sofar. Esas se usaban el día de la expiación. Estas son distintas. Y también se usaban estas trompetas de plata para llamar a la batalla. Eso se usó en Jericó, lo veremos después en el libro de Josué. Lo leemos esto en el versículo 1 al 2. El Señor dio específicas órdenes de cómo debían sonar las trompetas dependiendo el mensaje que querían transmitir. Versículos del 3 al 10. Está muy bien detallado. Los israelitas se mueven por primera vez como una nación organizada, diferente a la nación que salió de Egipto, que salió a tropel. Es decir, como iban saliendo, se iban yendo. En este caso, ya tenían una organización. Salieron del desierto del Sinaí e hicieron varias paradas antes de llegar al desierto de Parán. Todo esto lo leemos del versículo 11 al 28. Moisés era un líder sabio y como tal sabía y conocía sus propias limitaciones. Por lo tanto, le pide a Jabab que lo acompañe, ya que esta persona conocía el desierto y le dijo que él sería sus ojos en el desierto. Además, Moisés le dijo que recibiría bendición cuando el Señor los bendiga a ellos. Versículo 29 al 32. Y en este capítulo vemos unos puntos de oración que podemos utilizar. Los vemos entre los versículos 35 y 36, donde Moisés oraba cuando movían el arca. Dice: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, volvía y decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Versículos 35 y 36. Como les digo, esto me parece un buen punto de oración para anotarlo en nuestros apuntes bíblicos. En el capítulo 11 vemos que Israel, el pueblo israelita, se queja una vez más, provocando la ira del Señor. Es sorprendente cómo dentro del libro de Éxodo vemos tantos milagros que el Señor hizo, y prácticamente es una generación que se quejó continuamente de absolutamente todo. Y a pesar de que en los primeros 10 capítulos del libro de Números Israel recibió orden, organización, fue limpiado y consagrado, además fue bendecido, el Señor les instruyó cómo debían ofrendar, les mostró la presencia de Dios en forma visible, además audible en algunos casos, se le dio herramientas para avanzar hacia la tierra prometida, pero a los pocos días de salir el pueblo israelita ya se estaba quejando. Como consecuencia traía la ira del Señor. Y en este caso quemó una parte del campamento, y vemos que eso está escrito en versículo 1 al 3. En este caso la queja del pueblo era que el pueblo quería carne. Evidentemente esto es una falta de fe, porque sabían que tenían a Dios Todopoderoso a su favor y que Él les iba a dar todas sus necesidades. Según la palabra de Dios no estaba prohibido cazar, tenían bueyes, animales que podían comer. Entonces la queja era simplemente por quejarse. Vemos esto en los versículos del 4 al 10. Aquí vemos que Moisés también le hace llegar la queja al Señor, pero en este caso le dice: Señor, yo no he parido a este pueblo que me has puesto a cargo. Y decía que esta carga era demasiado pesada para él, y que si tenía misericordia de él y que si hallaba gracia en sus ojos, mejor le llevara a la muerte, porque ya estaba agotado de atender a este pueblo. Versículos del 11 al 15. Dios responde la queja de Moisés y le dice: tráeme a 70 ancianos delante del tabernáculo.
y yo repartiré entre ellos tu espíritu. Y eso fue lo que hizo. Repartió el espíritu de Moisés en todos ellos. Esto quiere decir que repartió las responsabilidades de Moisés sobre los 70 ancianos. Y de esta forma ellos le ayudaban a llevar la carga de todo el pueblo. Versículos 16 y 17. También Dios responde en la queja del pueblo, les provee carne porque el pueblo se puso a llorar diciendo que echaban de menos el pescado y las cebollas que comían en Egipto. Y el Señor les dijo, les voy a dar carne, pero hasta que les salga por las narices. Literalmente eso dice la palabra de Dios en los versículos 18 al 20. Moisés reacciona a la promesa del Señor como cualquier otra persona lo hubiese hecho, pensando en las capacidades humanas. Dice, vamos a sacrificar tantos bueyes para atender a 600,000 personas, no nos alcanzaría. Y Moisés le hace varias preguntas al Señor de cómo pensaba proveer carne a todo el pueblo. El Señor nunca le respondió el método que iba a aplicar, pero Moisés debía saber que el Señor tenía recursos inagotables. Versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios que 2 varones de los 70 que fueron llamados no fueron hacia el tabernáculo y sin embargo estaban predicando, porque a pesar de no haber ido, el espíritu de Moisés estaba sobre ellos. Y Josué avisó a Moisés y Moisés simplemente le respondió que ojalá más profetizaran como ellos, así le quitarían la carga. Versículos 26 al 30. Finalmente el Señor cumple la promesa de proveer carne al pueblo y lo hace trayendo un viento del mar y trae codornices de forma milagrosa. Versículos del 31 al 35. Aquí he hecho una pequeña lista de las quejas de los israelitas. Si recuerdan alguna más, por favor déjenmela en los comentarios. Tenemos la queja que hicieron en el Mar Rojo. También la queja de falta de agua. También vemos la queja en el desierto de Sin por comida. 2 veces se quejaron por el maná, por sed en Refidín. También se quejaron y se rebelaron contra el liderazgo de Moisés en Coré. Y vemos también que ahora se quejan por la falta de carne y Dios les provee codornices. Eso tengo hasta el día de hoy. Si hay algo que me haya saltado, por favor recuerden dejarme en los comentarios. Y bien, así hemos terminado con el resumen de hoy. Hemos leído 3 capítulos. Espero que para ustedes estos resúmenes sean de edificación, ya que para mí es más cómodo recordar la palabra de Dios con estos resúmenes. Ahora está en sus manos hacer los apuntes bíblicos. Sigan la guía de estudio bíblico que les he proporcionado para que ustedes puedan apuntar todo el aprendizaje que pueden sacar de cada lectura. Pueden sacar exhortaciones, pueden sacar promesas, obediencia, pecados que deben evitar y muchas cosas más que están todas aquí. Así que pónganse manos a la obra con los apuntes bíblicos, que es el verdadero objetivo de cada lectura bíblica. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por esta lectura. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, vengo delante de ti con el corazón inmensamente agradecido por un día más de lectura, porque sabemos que solamente porque está en tu voluntad podemos hacerlo. Gracias por poner en nuestros corazones el querer y hacer leer tu santa palabra. Tener sed y hambre de conocer tu voluntad, tu propósito en nuestras vidas, para llegar a conocer por qué Cristo vino a salvarnos. Gracias, amado Padre, porque sabemos que si tú no nos lo permites, no podríamos hacerlo. Te rogamos, Señor, nos acompañes en cada una de las lecturas que nos faltan hasta llegar al final. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden compartir este contenido y ser herramienta de edificación para otras personas, ya que este contenido es para avanzar en la lectura bíblica, para dar a conocer la lectura bíblica a personas que les es difícil entender la palabra de Dios. Estos resúmenes creo que les pueden ayudar. Pues nada más, la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.